Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa aquí de Contexto de FNM en conjunto con la Red Cultural. La verdad es que la actualidad está a mil porque estamos todos expectantes frente a lo que va a pasar en nuestro país vecino, donde efectivamente pareciera ser que se viene una ola roja complicada. No sabemos todavía qué va a pasar, faltan las mesas del extranjero, pero eso nos tiene también nerviosos. Y nos tiene nerviosos porque en otro contexto habríamos mirado a la distancia, como diciendo, bueno, qué terrible lo que le está sucediendo a Perú. Pero no le está sucediendo solo a Perú, nos está sucediendo a nosotros también. Y las hambres por lo ajeno, que es algo muy propio de la izquierda dura, están circulando con gran fuerza. Y voy a partir, antes de presentar a nuestro invitado, con una frase que dice el economista Thomas Sowell, que me parece brillante para hoy día, y dice así: nunca entendí por qué es egoísta querer quedarte el dinero que ganaste, y no es egoísta querer quedarte con el que ganaron otros. Y efectivamente las ambiciones por lo ajeno están a la orden del día. Muchos hoy día tiemblan particularmente por sus ahorros. Parecía ser que todo este tema de las pensiones, no les importaban las pensiones, les importaba el botín. Y para poder hablar de todo lo que está sucediendo, tenemos con nosotros al economista y también queremos un poco ver su visión, porque es un hombre conocedor de la historia, y no solamente de la historia económica, sino que la historia de Chile y la historia mundial, que tiene una visión bastante más macro. Así que bienvenido nuevamente, Eric Heindel, aquí a Contextos. ¿Cómo estás, Eric? Aquí, un gusto estar contigo y con ustedes, sí. Eh, Igualmente. Bien complicado lo que está pasando. Sí. Bien complicado lo que está pasando. Hay una tentación por desear lo ajeno. Bueno, por algo la Biblia lo pone desde muy temprano, ¿no es cierto? No desearás lo del Cierto, prójimo, cierto, ¿ya? cierto. Pero parece ser que los 10 mandamientos varios consideran que están de modé, cuando si uno los mira son básicamente las reglas básicas de una convivencia social. Pero Exacto. hoy día da lo mismo. Esa y muchos más las podemos pasar literalmente por donde queramos. Pero quedó en evidencia con la petición de Jorge Alessandri del 100% de que aquí no había ningún interés por las pensiones de las personas, sino que había un interés por el botín. Ciertamente eso fue así, ¿no? Fue así, fue así. De hecho, bueno, uno de los problemas que tenía, digamos, bondades que tenía el sistema antiguo era que al pasar a este sistema de capitalización individual, tenemos millones de personas ahorrando para su vejez, acumulando eso, y se llegó a generar un pozo total de más de 200.000 millones de dólares. O sea, una locura. Los fondos que se lograron ahorrar en las FP permitieron desarrollar el mercado de capitales chileno, impulsar el crecimiento de la economía y permitir que los trabajadores, en el fondo, terminaran siendo dueños de una buena parte de todas las empresas de Chile. O sea, en el fondo el sistema parecía tener muchas bondades y lo que sí, cuando se diseñó el sistema, no se vio a lo mejor tan claramente el peligro que era juntar un botín de 200.000 millones de dólares, ¿eh? Que en el fondo en manos de un gobierno poco responsable y que Digamos quisiera armar una populista, farra digamos populista, populista. digamos, era una tentación demasiado grande. Entonces, en el fondo, lo que quedó en evidencia, como muy bien dices tú, es que este botín, de alguna manera, fue planificadamente intentado de apoderarse de él. Entonces, la manera de hacerlo fue, primero, tratar de hacer con estos retiros parciales, en que ahí se les dio muy bien la coyuntura de la pandemia. Con estos retiros parciales se logró ir sacando millones de cotizantes que fueran retirando las platas chicas del sistema, digamos, pero haciendo que la mayor parte de la gente terminara no teniendo un peso en las FP, ¿eh? Entonces, en este fondo. Entonces, en este minuto,
la mayoría de la población ya no tiene un peso en ese botín, y entonces si se lo llegaran a expropiar, como lo hicieron los argentinos con Cristina Kirchner, y le pegan un zarpazo, cuando le pegó a Argentina era mucho más chico que lo que es esta, ya quedan 150.000 millones de dólares. Un gobierno de izquierda populista que le pegue un zarpazo a 150.000 millones de dólares puede generar una verdadera fiesta. Y yo creo que en los tiros estaba eso. Entonces, cuando alguna gente se dio cuenta que en el fondo los tiros no eran subir las pensiones, como decías tú, sino pegar este zarpazo y pasar a un sistema de reparto, entonces hacer desaparecer este stock de capital, 150.000 millones de dólares era muy atractivo. Entonces, en ese sentido, la movida la iniciativa que presentó Jorge Alessandri, que yo la encuentro brillante, en el fondo lo que está tratando es de permitir que la gente recupere sus ahorros y en el fondo quitarles el botín de las manos. Fíjate que la manera de transmitir eso a la gente es, yo creo, con una reforma que permitiera transformar todo en una especie de APB. O sea, que cada uno, dejarlo en la cuenta 2 es muy peligroso, porque en el fondo, hasta el momento, el gran custodio de esta plata, de este botín, digamos, era la Constitución. La Constitución era lo que nos protegía de este zarpazo. Y ahora uno entiende por qué estaban tan desesperados de cambiar la Constitución, porque en el fondo, el artículo de fondo que se iba con este cambio constitucional era permitir este zarpazo, o sea, hacer una reforma constitucional que transformara este fondo de las personas en cuentas nocionales, como lo hicieron en Argentina. Nocional es aire, no es nada. Y en el fondo, con una simple modificación constitucional, hacen desaparecer el fondo y le roban a la gente 150.000 millones de dólares, que en el fondo sería la base de financiamiento con futuro gobierno populista de izquierda. Yo creo que ese es un poco los tiros. ¿Cómo se puede evitar esto? Es devolviéndole la plata a la gente. Que hagan retiros cada uno puede dejar una escoba en cuanto a que produciría una verdadera debacle económica, tanto en el dólar, porque más de la mitad de esos fondos están puestos afuera, tendrían que retirarlo, generaría presiones de ventas de acciones que tendrían que liquidar estos fondos para devolvérselo a las personas, que botaría fuerte el precio de la bolsa. De hecho, ya la bolsa con mero anuncio de esto pues provocó una caída bastante fuerte. También el mercado de los bonos, o sea, todo el mercado de capitales se produciría un terremoto. Entonces, el punto es cómo devolverle la plata a la gente sin producir este terremoto al mercado de capitales. Y la única manera es hacerlo en forma gradual, y la forma rápida de hacerlo es transfiriendo esta plata a APB. APBs que son de las personas, en el fondo, y que los pueden tener en distintas partes. Si quieren lo dejan en la FP, pero ya sería una APB de una FP, y ellos tendrían la facultad de retirarlo, o bien de moverlos para distintas partes. El APB está normado y tiene muchas más secuencias. Entonces, en el fondo, lo que habría que hacer es desarmar este fondo de pensiones, una reforma constitucional en el fondo que permitiera transformar todo esto en aportes previsionales voluntarios de propiedad de cada uno, el famoso APB, que cada uno pueda disponer libremente. En el fondo, con eso el botín se acaba, y en el fondo, porque ahora tendrían que empezar a robárselo de a uno, y eso no van a poder hacer esos millones, es complicado. Lo otro era un mero
lo otro era un mero, es difícil asaltar a 5 millones de cotizantes, digamos, ¿eh? Pero es mucho más fácil hacer una mera reforma constitucional que hubiera traspasado este fondo o que hubiera hecho desaparecer simplemente, sin mencionar, que hubiera derogado el DL de 3.500 en el fondo, y hubiera terminado con el sistema de pensiones. Eso era muy fácil hacerlo con la Asamblea Constitucional que está nuevamente en gestación. Entonces, el peligro de un zarpazo sobre el botín es un peligro cierto, y en el fondo esto fuerza a cambiar radicalmente el sistema. Bueno, en la medida de que uno le traspase estos APB, los APB individuales seguirían formando el grueso del mercado de capitales chileno, pero ahora con mucho más diversificado, mucho más instrumentos, muchos más instituciones distintas. Todas las instituciones que pueden hacer APB podrían ser administrar estos fondos. Entonces, pasaría gradualmente, bueno, y si alguien quiere retirarlo, también podría retirarse. Entonces, el esquema es complejo. Fíjate, tú sabes que a mí me encantan los ciclos de la historia y todo. Hay un principio que es de Hermes, que se llama el principio del ritmo. Entonces, déjame leer. Dice, dale. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la medida de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esto es pensamiento milenario del famoso Hermes Trismegisto. O sea, lo que dice es que incluso en la naturaleza todo se mueve en forma pendular, y obviamente en la política se dan estos péndulos. Y en ese sentido, todo este péndulo que vimos hacia la derecha, la izquierda logró generar un movimiento, un momentum que va hacia la izquierda. Entonces, lo natural es que el próximo gobierno con altísima probabilidad sea un gobierno de izquierda, digamos. Y entonces, y ese gobierno de izquierda, más el botín, es una combinación extremadamente peligrosa, en el fondo, y un poco para allá íbamos, y íbamos en una forma bastante compleja. De hecho, hay otra frase que yo la encuentro muy buena, que es de Nicolás de Avellaneda, que dice: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces, en este péndulo, en el fondo, dado los movimientos y dado de que la tendencia es a desmantelar todo lo que se hizo en los años pasados, olvidarlos en el fondo, lo interesante es que Chile se está transformando en un pueblo que olvida su historia, y por lo tanto la probabilidad de que este gobierno de izquierda sea una nueva UP es muy alta. Entonces, de alguna manera, como que vamos a revivir ciclos históricos de la UP. Ahora, la UP con plata o la UP sin plata es muy distinto, o sea, es radicalmente distinto. Piñera le está entregando a ese gobierno de izquierda un fisco quebrado, con todos estos movimientos del ICE universal, etcétera. Se están gastando platas que el fisco no tiene. Esto cuesta, estos 3 meses de IFE cuestan $10.000 millones, o sea, en el fondo son 4 puntos del PIB. Esto nos va a llevar a un déficit fiscal absolutamente de loco, y obviamente hasta el momento esto se puede girar porque un poco está la inercia del sistema financiero internacional, que en el fondo imagina que el fisco es un acreedor solvente. Pero obviamente un fisco que no tenga este botín y que está gastando estos montos, y estos montos son hasta mediados de septiembre. ¿Y qué va a pasar cuando el sistema político presione y diga: oye, ¿sabéis por qué no digamos 2 meses más? Y se fueron. O sea, es imposible que sea hasta septiembre, porque
Es imposible que sea hasta septiembre porque en noviembre tenemos elecciones, no habría nadie que Elecciones, sería entonces ahí hay capaz. 2 meses más. Entonces vamos a terminar con 15 puntos del PIB de déficit fiscal y en el fondo el ritmo de 15 puntos del PIB de déficit fiscal es un endeudamiento de 40.000 millones de dólares al año. ¿Eh? Entonces, esos ritmos no los resiste, no se los van a prestar. Y la única parte donde podría haber recursos para mantener esta fiesta es en los fondos de pensiones que quedan 150.000 millones. ¿Eh? No, Eh, claro. entonces en el fondo, el peligro complejo es que en el fondo yo creo que el sistema de pensiones con esto hay que transformarlo, pero de forma radical. O sea, primero traspasarle la plata de vuelta a la gente, de tal manera de que no se los roben, porque eso es lo que va a ocurrir. Sí. Ahora con eso se acabó el sistema de pensiones. Entonces uno podría pensar, pucha, ¿cómo reconstruimos un sistema de pensiones? Pues la gente sigue viviendo, necesita jubilar. Yo estuve haciendo unos cálculos. Yo creo que lo más cuerdo sería un poco ir en la línea de lo que están pensando, que es volver al sistema de reparto, pero volver al ¿Ya? sistema de reparto en la siguiente forma. O sea, lo que habría que hacer es, con 10 puntos de cotización, que es lo que hay hoy día, 10 puntos porcentuales de cotización, de más se puede lograr una jubilación pareja mínima superior a 200.000 pesos, entre 200 y 240.000, me da según mis cálculos. O sea, con las tasas de mortalidad y de supervivencia, estamos con lo que se llama un dependency ratio del orden de 0,32. O sea, en el fondo, un sistema de reparto tendrías que tener tú que 3 personas activas en promedio mantienen una persona pasiva, ¿sí? Con la ¿Ya? jubilación a los 65 años. Entonces uno podría decir, de hecho, no se necesitan 10 puntos. Con 8 puntos, según mis cálculos, se podría incluso bajar las cotizaciones. Es decir, ¿sabes? Todos cotizan 8% y eso les da derecho a todo el mundo, independiente cuánto cotice, a tener, después de 40 años de cotizaciones, le da derecho a una jubilación de 200.000 pesos mensuales, que es bastante más alta que es más o menos lo que están persiguiendo. Entonces, y la gente, como va a tener sus APB, en el fondo abrir un módulo adicional que la gente pueda cotizar adicionalmente hasta 10 puntos adicionales, pero eso en APB O y, y sea, de, y que de fuera propiedad de como cada uno. ¿Eh? lo que tú planteas es, ya, primero salvamos los fondos y los ponemos en Sí, APB individuales, o sea, los 6 individuales, millones de individuales. cotizantes recuperan su plata. De ahí en Exactamente. adelante se hace una ley nueva en la cual, Una ley nueva en que vuelves al sistema de reparto ya, vuelve al sistema de usándolo. reparto con 8 puntos o 10 puntos Claro, correcto. digamos, cotizando un 10% o Claro, un ocho un por cierto ciento tiempo que va que te da a, derecho a una jubilación pareja para ya, todos 200.000 pesos, que ya, o sería el sea, pilar uno de un sistema internacional, digamos. ya, es que esto es Y, importante y, y- aclararlo porque en la reforma que había, lo que se planteaban eran 6 puntos más que al principio planteaban que fuera una parte a reparto y una parte individual. sí, Con esto, estaba muy mal pensado el sistema, muy mal ya, pensado. La gracia es que con esto tú simplemente financias las pensiones de la gente que va jubilando con lo que están aportando en flujo todos, los que están trabajando, todos. O sea, ya, todos le van pagando, más o menos le pueden pagar una jubilación pareja de 200.000 pesos mensuales a todo el mundo, a todos los ya, que perfecto. cumplan en el fondo de 40 años de cotizaciones, digamos, Ya, básicamente. y ¿Ah? aparte, usted podría Aparte de cotizar eso, 10 tú más 10 más voluntario, a tu a cuenta, puro APB, a tu cuenta en APB. Entonces, cuando jubilas, tú jubilas con dos partes. Los 200.000 pesos que te los pagan a todo evento, ¿ok? Más, más un retiro programado o renta vitalicia sobre los APB que cada uno hubiera logrado generar. ¿Mm?
Entonces, con eso, tú tienes que automáticamente arreglaste el problema de las pensiones más bajas, en el fondo, y le metiste un pilar solidario al sistema, y en el fondo, y con los APB tú puedes lograr que la gente llegue a tener jubilaciones más altas que ese mínimo garantizado, en la medida de que de que la gente lo haga voluntariamente, ahorre. O sea, si alguien no ahorra nada, ni No, un no va a tener problema, nada. cotice lo obligatorio y va a tener la jubilación mínima. Si alguien quiere tener una jubilación mínima, jubilación por arriba de eso, tiene que tener APB. Y la gracia es que uno la APB le podría dar beneficio tributario. Y la gran gracia de eso es que se acaba el botín. ¿Eh? No, y como dice Margaret Thatcher, los gobiernos socialistas fracasan cuando se le acaba el dinero de los demás. De los demás, no Obvio. el de, ¿ah? No el de ellos, obvio. Entonces, en el fondo, esto permitiría que la nueva UPS durara poco, porque no tendría plata Y y entonces partiría con un vendría, fisco quebrado y entonces vendría el péndulo de vuelta. y vendría el péndulo de vuelta. Claro, ahora el punto está en el péndulo cuando llegue al otro lado, cuán barroso es, porque Sí, recuerda, y se va a tratar de quedar y de sujetar. Sí, bueno, ese es un riesgo que hay que correr, pero es que es más riesgoso que el péndulo sea con plata. no, eso Porque está claro, en o el, sea, hay ¿ah? que apelar por recuperar esos fondos de todas maneras, porque además, en justicia, esos fondos son de cada trabajador Son que de cada trabajó uno, son de cada uno. y los guardó no para el fondo común, sino los guardó pensando en su vejez. Y por Claro, lo tanto sería. entonces mi idea es mantengamos la cotización o bajémosla un poco y esa va al fondo común. O sea, transformar el sistema actual en un sistema de reparto, pero que asegure una pensión mínima, nada más que eso. Según mis cálculos, es perfectamente posible. Incluso es posible tener más pensiones si uno subiera la edad de cotización a 70 años o cosas así. Pero bueno, manteniendo los 65, se podría perfectamente financiar incluso con 8 puntos. Hasta podrías bajar las cotizaciones obligatorias y financiar un sistema de ese tipo. Y en el fondo, y la gracia es que cada uno, el que salve su APB, podría tener una jubilación más alta una vez que le toque jubilar. O sea, en el fondo, se invierte el sistema, en vez de este nuevo tasa voluntaria, era para llevar a las pensiones mínimas, en el fondo, usas la estructura para llevar a todo el mundo a la pensión mínima, en forma solidaria, que es un poco lo que tanto les encanta, ¿no? Sí. Y en el fondo salvas vía APB la parte de capitalización individual, en el fondo. Y la transformas en una capitalización verdaderamente individual, porque cada uno mata su toro, digamos, como dicen. Claro, cada uno invierte como quiera y donde quiera y en el fondo ya Exacto, entraría, claro, entonces eso es. además agregaría lo que también quieren ellos, que no sean solo las AFP, o sea, las AFP lo han hecho regio, han rentado muy bien, pero el que Claro, quiera y a lo tenerlo ahí, mejor lo tiene podrían ahí. seguir haciéndolo, Claro, por eso. pero en el fondo las platas ya las diversifica. Los 150.000 millones de dólares que quedan, en el fondo podría estar en un banco, podría estar en cualquier lado, en una compañía de seguro, no sé, o cualquier entidad que esté autorizada para administrar fondos mutuos de tipo APB, que hay montones. Eh, entonces, en el fondo, la competitividad que se logra es fantástica. Incluso se acaban todas estas regulaciones estúpidas de tener la misma rentabilidad y todo. Podría de verdad generarse una industria de fondos mutuos. El que se quiera arriesgar un poco más puede tener más rentabilidad. Y, o sea, se abre toda esa gama posible. Y en el Sí, fondo, la aquí, gente cuando es que, jubila, ahí usa los APB. obvio, aquí hay Ese, varias preguntas. Primero, preguntan por qué no cuenta dos. porque la cuenta 2 es parte de la AFP, es parte del fondo. El peligro, si tuviéramos la constitución vieja asegurada, podría ser cuenta 2, pero teniendo el riesgo de quizás que cosa salga de la nueva constitución, es mejor que sea una APB que no está en la AFP, digamos. O sea,
la FP está bajo serio riesgo de zarpazo. Entonces, porque es un solo fondo, entonces una acción y todo para adentro. Todo para adentro. Entonces, la estatización va a ser del fondo de la FP. La cuenta 2 es parte del fondo de la FP. Entonces, tiene ese riesgo. O sea, podría ser que la FP tenga una PB. Eso es distinto. Porque la PB es individual. Ya, pero no, es de cada uno. Aquí también preguntan, ¿y si van por los APB? Sí, sí. Sí, yo creo que pero es que eso es lo mismo que vayan sobre tu cuenta corriente. Ahí en el fondo ya ahí tendrían que ir la nueva constitución, ir de frente contra el derecho de propiedad. Claro. O sea, te podrían robar la casa, hay te podrían robar. Medio. Claro, o sea, ahí ya van, claro, en el fondo ahí tendrían que empezar a robarte las cosas de a uno. Lo pueden hacer, o sea, de hecho en la Unión Soviética eso lo hicieron, pero es más difícil. Lo otro es un mero decreto que traspasa, como lo hicieron en Argentina, en que el fondo, porque lo que pasa es que el fondo, por protegerlo, está junto. En este momento está más en peligro que esté junto. Sin constitución, no tenemos ni una garantía de que ese fondo de verdad esté seguro. Al revés, un mero decreto pasa el fondo al Estado. Y hay buenas razones para pensar de que en el fondo ahí está el financiamiento del futuro gobierno de la UP2, digamos. Sí, claro. Bueno, ahí porque Herbert estaba tan preocupado para decirle, porque Herbert en el fondo está un poco tratando de boicotear un poco lo que nosotros planteamos. Lo que estaban planteando aquí Eric es precisamente que cada uno se quede con lo que ahorró, porque eso es la justicia, porque la justicia es dar a cada uno lo que es de propio suyo, no lo mismo. Eso no es justo, eso es inmensamente injusto, eso hay que partir planteándolo. Y luego que se ahorrara el 10% en un fondo común donde sí, cada uno aportara para todos, pero además tuviese la opción de tener un otro 10%, digamos, voluntario, para poder hacer crecer su propia jubilación. Su propio APB o sus propios APB, exacto. Entonces si la gracia es que el primer 10%, 8, no sé, lo que dé, en el fondo sirve, es solidario y va para garantizarle a todo el mundo una pensión mínima universal, para todos. Con eso solucionas el problema que querían solucionar con la legislación original, pero en realidad ahí lo solucionas de una pluma. Y tiene la gracia. Me encantaría, Eric, que explicaras a todos los que nos están escuchando, porque hay mucha gente que tiene puesta así como la mirada media romántica en lo que era el sistema de reparto anterior y considera que el sistema actual fue muy malo y que generó en el fondo estos egoísmos. Claro. Pero siempre los egoísmos son cuando las personas trabajan con sus propias cosas, no cuando alguien no es egoísta, cuando desea lo del otro. Eso no es egoísta, aclaremos. Claro, bueno, el sistema antiguo eran como 50 cajas, ¿no? Para empezar. O sea, era un gremlin de cajas, pero habían 2 o 3 que eran los más importantes. O sea, los obreros tenían una caja propia, los empleados bancarios tenían otra. Yo me acuerdo, la gente de la cervecería de la CCU tenía su propia caja, por ejemplo. Los empleados bancarios tenían la mejor caja de todas. Entonces, en cada una de esas la gente cotizaba un porcentaje de su sueldo. El sistema antiguo era del orden del 24% la tasa de cotización, muy alta. De hecho, el nuevo sistema bajó las tasas de cotización a la mitad con respecto a los sistemas antiguos. A menos la mitad. A menos la mitad en realidad. Y era... Entonces, ¿qué pasó? Este sistema, cuando partió al principio, había una cosa que se jubilaba a los 65 años, pero la expectativa de vida era 53. Entonces la mayoría no llegaba a cobrar, digamos. Esa era una ventaja del sistema antiguo, y que en realidad empezó a quebrar cuando subió la esperanza de vida, igual como quebraron todos los sistemas. La famosa dependency ratio, la relación entre los activos y los pasivos es clave en un sistema de reparto. Pues un sistema de reparto, ese sí que es una verdadera pirámide. Porque en el fondo tú le vas sacando la plata a los que están trabajando
y con esa misma plata le pagas la pensión a los jubilados. Cuando parten estos sistemas, al principio hay muy pocos jubilados y muchos trabajando. Entonces, al principio sobra plata. ¿Qué hicieron antiguamente? Hacían departamentos y casas muy buenas que terminaban curiosamente con arriendo increíblemente bajo, prácticamente regalados a los mismos apitutados de siempre. Lo otro que tenía el sistema de reparto era que la jubilación trataba de replicarte tu último sueldo. Entonces, de repente, y los empleados fiscales, algunos sacaban el perseguidor. Entonces, la jubilación era igual al sueldo el último sueldo de la persona activa. Entonces, ¿qué pasa? Había mucha redistribución del sistema político que en el fondo usaba la plata de todos para asegurarse pensiones anormalmente altas, digamos. Entonces tenemos jubilados por el sistema antiguo que tenían jubilaciones millonarias, incluso a los estándares actuales. Por ejemplo, me recuerdo hace un par de años la señora de ¿cómo se llama? Un diputado de izquierda bien famoso que jubiló por gendarmería y jubiló con 3 veces el sueldo que tenía ella originalmente. O sea, eran jubilaciones de 5 o 6 millones de pesos mensuales, cosas que el sistema actual de capitalización no es capaz de producir. Alguien para llegar a esos sueldos tendría que tener más de 1.000 millones de pesos ahorrados, cosas por el estilo, que no se llega en una vida. Lo que yo estoy proponiendo es que ese sistema de reparto sea con la misma pensión para todos. O sea, en el fondo, nada de privilegios, sino que el que cumple los requisitos jubila con 200 lucas y that's it, en el fondo. Claro, y si quiere ahí con eso le quitaste a los políticos la atribución de, bueno, a lo mejor van a poder decir que después de 4 años de ser concejal llegan a las 200 lucas. Ya, ok, ya se te puede colar ese tipo de cosas, pero no de que alguien, en el fondo, el peligro del sistema de reparto tiene 2 peligros. Uno es que la gente termine con pensiones que desproporcionadas en relación a lo que ellos aportaron, simplemente por apitutarse. Y el segundo peligro es que el sistema se desfinancie, porque den pensiones que no tienen ninguna relación en general, con lo que aportaron, un poco lo que le pasa a los europeos, y al final es el fisco el que tiene que entrar a suplir el déficit fiscal, el déficit de estos sistemas. Por ejemplo, lo que le pasó a España y lo que le pasó a Grecia. Entonces uno tiene un sistema fiscal al final desequilibrado, tratando de apuntalar un sistema de reparto quebrado en el fondo. O sea, no lo dejan quebrar, entonces lo que al final termina quebrando el fisco, por tratar de salvar el sistema. En cambio, lo que hay que hacer es un sistema que sea financieramente sano, en el sentido que la pensión que se paga tenga relación con las platas que se están recibiendo. O sea, claro, incluso uno puede llegar a una... Aquí quiero aclararle 2 cosas. La María Paz dice, ¿quién vive con 200 lucas? Bueno, por supuesto, pero hoy día las pensiones mínimas son menos que eso. Y por lo tanto, menos la mitad. Y por lo tanto, con eso sería un piso en el cual cada persona además podría poner en su cuenta individual para tener más. Pero el Estado le garantizaría de todas maneras ese piso. Hoy día no hay piso. O sea, eso hoy día no hay piso. Mejor. Entonces, de hecho, hay gente que jubila con menos de 70.000 pesos. O sea, hoy día las jubilaciones que se ven son... las más bajas, son increíbles, y eso es un poco lo que ha generado la base de todo el ataque al sistema FP. O sea, lo que hay que hacer es invertir la pirámide. O sea, en el fondo, la primera parte tiene que asegurarle un mínimo razonable a todos. Si uno se fija, por ejemplo, en este IS universal, para una persona el fisco le está dando 174.000 pesos, que se supone que según los cálculos es lo que lo saca de la línea de la pobreza. Entonces, si con 174.000 una persona deja de ser pobre, con 200.000
con mayor razón. O sea, es un monto. Ahora, cuando uno se fija en este momento, tenemos más o menos un dependency ratio de 1 a 3, o sea, dadas las probabilidades de mortalidad. Entonces, en el fondo necesitamos que esa pensión la paguen 3 personas, en el fondo. Ese es en este minuto hay 5.200.000 cotizantes en el sistema de FP o cotizantes activos que están imponiéndose sobre 850.000 pesos en promedio. El 10% de esos son 85.000. 85.000 por 3 más o menos te da el monto que tú podrías generar de pensión con 8 por 3, 24. O sea, podría llegar hasta 240.000, digamos, bien ajustado el sistema. El problema es que se te van envejeciendo un poco más, entonces hay que dejarle alguna holgura en ese sentido, pero en el fondo, con la tasa de cotización actual, uno podría sacar a todos los jubilados de la pobreza. Ese sería un poco el criterio, en el fondo. Es que más no da, pues lo otro sería ponerle 20% a cada uno. Claro, ahí podría llegar a una, pero 20% también sería injusto con los trabajadores existentes en el fondo. Entonces, claro, y tampoco puedes encarecer tanto el costo de la mano de obra. A mí me parece mucho más razonable entregar un mínimo que saque a todos los jubilados de la pobreza, y en el fondo eso es lo que se debería pretender, cosa que el sistema hoy día no lo tenemos, y usar los APB para generar jubilaciones mejores que eso. Esos 200.000 se lo entregarías a todo, de capitán a paje. También tendría la ventaja que como sería el mismo, no le quitas al poder político, en el fondo, la robatina de generarse pensiones mejores a costa del resto. No habría, todos tendrían la misma pensión. Claro, ahí sería importante también, si se hiciese una cosa así, equiparar todos aquellos que quedaron en el sistema de reparto antiguo, que eso también desapareciese. Ya, bueno, ahí sí, genera, ahí a lo mejor se te van un par de puntos más que es para nivelar a los que están actual. Esto te digo yo, más o menos las tasas, como para poder generar en régimen ¿cómo se llama? Una proporción de equilibrio entre lo que están poniendo ahora más lo que hay afuera. De hecho, en este momento también hay gente que está jubilando de las platas que lograron juntar, y ahí lo que ocurrió es que el Estado les puso la diferencia para llegar a la pensión mínima. Entonces a lo mejor se necesita algo de esfuerzo fiscal adicional. Pucha, no sé sí, cómo hacer para llevarlos a ese mínimo. No, sí, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a aquellos cuando se hicieron el sistema de capitalización individual y muchos fueron a la AFP, hay algunos, como las Fuerzas Armadas y otros, que no lo hicieron y por lo tanto si Correcto. se hiciese Bueno, universal, eso no los toca, eso sigue por su propia lógica, eso no, ahí simplemente el Estado, con cargo a fondos generales, le paga pensión, tanto a las Fuerzas Armadas como a todas las cajas, a las 58 cajas antiguas también. O sea, claro, ahí se te van hoy día 4 puntos del PIB. O ya, sea, pero si ahí se van 4 puntos del PIB, sería importante que si uno hace esto, que todos quedaran igual y que ellos no tuviesen una preventa distinta. Con el nuevo sistema. O sea, Con el nuevo tú sistema. no deberías tocar el sistema antiguo, excepto para mejorarlo, en que ahí necesitas esfuerzos fiscales. O sea, por si acaso hubiera gente que está ganando hoy día menos de 200.000, a lo mejor podría generar, pero eso no debe ser tan fuerte como en el fondo el sistema en sí mismo tiene que equilibrarse, porque si no se hace nada, se sacan los fondos y se deja en nada, eh, tenemos un drama social de gente sin No, pensiones. por supuesto. O sea, a ver, si aquí lo que queda claro es que en esta pasada lo que había era hambre por el botín y por lo tanto nunca les importó las pensiones, pero usaron la bandera de las pensiones
para poder mover y generar la indignación a las personas que sí tenían problemas. O sea, todos los que están viendo aquí los utilizaron, sí, los utilizaron. ¿Y por qué los utilizaron? Porque querían ese fondo. Y eso es lo que querían y ahora quedó en evidencia porque al pedir el 100%, varios han salido a tratar de rectificar. Ellos se van a oponer ahora, se van a oponer porque en el fondo es vida o muerte para ellos. En el fondo. Claro, hasta el propio señor Messina. En las palabras de Margaret Thatcher, sería un gobierno con un socialismo con plata de los demás. Claro. Claro, pues sería un socialismo con plata de los demás y se les acaba la plata, entonces están desesperados. El propio señor Messina, que era no más AFP, ahora es sí más AFP. Entonces es una cosa muy curiosa. Claro, porque sí al botín, digamos, claro. Era obvio que se lo iban a empezar, y yo no sé por qué la gente, o a mí no se me ocurrió que iban detrás de eso. Y ahora queda claro por qué necesitaban cambiar la Constitución. Claro. Porque la Constitución era la llave del botín. La Constitución antigua impedía que se produjera esta robatina. Claro, una de las cosas importantes cuando se les decía que la Constitución lo que hacía era proteger a las personas de los políticos y muchos no entendieron porque vendieron esa quimera de que cambiando la Constitución iban a tener mejores pensiones, iban a tener mejor salud, iban a tener... ¿Pero de dónde iban a sacar esa plata? Bueno, por eso. Y ahí viene la gran pregunta. Muchos aquí de los que están hablando dicen, bueno, algunos plantean, dicen, las pensiones son un derecho humano. Bueno, sí, perfecto, pero hay que financiarlas. Y cuando tú no las puedes financiar, puede ser muy derecho humano y quedar en el papel. Es cosa que miren las pensiones de Venezuela o las pensiones de todos esos paraísos. Claro, que debe ser $1 al mes. Y es la nada. O sea, el salario mínimo, todos aquellos que han levantado la voz, si uno compara los países de Latinoamérica, Chile es por lejos el que tiene más alto salario mínimo. Alto salario mínimo, claro. Por lo tanto, este infierno neoliberal, como muchos lo llamaron, daba muchas más prebendas que el resto de aquellos paraísos supuestamente socialistas, donde el salario mínimo prácticamente no existe, donde hay... No existe, o en Cuba es $10, creo que en Venezuela es menos de $10 al mes. O sea, entonces... sí, pero Herbert, Canadá, y Canadá, pero ¿cuánto produce Canadá y cuánto produce Chile? Eric, dale, ilumina a Herbert, ilumínalo. Claro, la verdad es que está en la oscuridad ese hombre. Canadá estás hablando de un país de $45,000 per cápita al año, o sea, contra nosotros que estamos en 14,000, o sea, ganan 3 veces. Canadá gana, además de tener más población que nosotros, cada habitante canadiense es 3 veces más rico que los chilenos. Entonces, en el fondo, para nosotros generar 200 lucas de pensión, el mismo esfuerzo significaría en Canadá 600, el triple, en plata real, porque ellos tienen un ingreso mucho más grande. Entonces, estamos años luz de Canadá, estamos años luz de Europa. O sea, es cierto que estamos más avanzados que el resto de los países latinoamericanos, pero es que el resto de los países latinoamericanos es pobreza pura. O sea, aquí en Chile tú lo que pretendes es sacar a la gente de la pobreza, no más allá de eso, en el fondo. Y un poco, yo creo que una pensión universal del orden de 200,000 pesos mensuales, yo creo que es posible obtenerla, en el fondo. Sería un salto gigante para algunas pensiones que están hoy día en una fracción de eso, y que en el fondo muchas pensiones chilenas son de pobreza, en el fondo. Sí, y eso fue la bandera de lucha que usaron para derribar el sistema, pero como tú muy bien dices, se ve claro que no les interesaba en realidad arreglar las pensiones, lo que les interesaba era el botín. Exactamente, les interesaba el botín. Pero bueno, hay que ver si ahora vamos a poder cerrar esa llave, porque sin duda no tenemos los votos en el Parlamento. Viste que ya plantearon que no querían presentar porque no había urgencia. Básicamente aquí les gusta empoderar a la ciudadanía, pero cuando la ciudadanía
por alguna razón que a ellos no les gusta, se empodera. El otro día hablábamos con la Marcela La, Cubillos, la baja. la bajan, o sea, les gusta empoderar a todos menos los apoderados para decidir la educación de sus hijos. Les gusta empoderar a todos menos a aquellos que son dueños de sus propios fondos, porque básicamente lo que quieren es gente silenciosa que además no solamente son sus fondos, porque las personas pagamos impuestos y pagamos muchísimos impuestos, y todas las personas, incluso aquellos que ganan 500 lucas, pagan mucho impuesto. Es más, hay que decir que 19% de esas personas todo se va a consumo, por lo tanto 19% de lo que gana se va a impuestos. Se va directo en impuestos, exacto, claro, ¿no? Si uno Claro, va sumando, la gente paga mucho impuesto en Chile, es alto, es claro. muy alto el impuesto y hay que considerar que el impuesto es una especie de nueva esclavitud. Y lo es, porque definamos esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es cuando tú obligas a alguien a trabajar forzosamente sin darle ningún pago. ¿Ya? Y por De lo acuerdo, tanto, de acuerdo. nosotros trabajamos como esclavos varios meses del año para el Estado. Claro, es una Entonces, esclavitud parcial, digamos. es una esclavitud parcial, por supuesto, pero además supuestamente tiene que ver con la solidaridad, pero no existe la solidaridad si no es libre. Y por lo tanto, cuando la solidaridad es a punta de pistola, no es solidaria, es forzada. No, O sea, y la plata al final la está usando solidaridad con los políticos. claro. El grueso de la plata se usa en mantener 1 millón de funcionarios públicos. ¿Eh? No, y en programas sociales que en realidad a la gente ni le interesa. Las platas no les llegan a ellos. O sea, Claro, en el fondo, todos estos políticos que de alguna manera se estaban robando el flujo, ahora quieren robarse el stock. claro. Bueno, ahí es bien importante que la ciudadanía y los que nos están escuchando, los telepensantes, comprendan tres conceptos clave. Lo primero es que el Estado no tiene ni un peso. Toda la plata que tiene el Estado la aporta usted. O sea, eso es lo primero que tienen que entender. El Estado no tiene dinero. Lo segundo, que no existe nada gratis. O sea, aquellos que estaban hablando que los derechos no son gratis, hay que pagarlo. Alguien los tiene que Alguien pagar. tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagar. Y lo tercero es que el que lo paga es usted. Por lo tanto, cuando el Estado a usted, que gana 500 lucas, le saca 100.000 por IVA y después le da un bono de 100.000, en realidad no le dio nada. Le devolvió Claro, lo le que devolvió le quitó. plata. Que Entonces, es verdad. eso la gente no tiene conciencia, porque cuando uno tiene conciencia de que el Estado no tiene dinero, entonces sí se indigna cuando los políticos se pagan y se ponen los sueldos y se gastan la plata, y cuando tenemos un TVN pagándole a rostros cantidades y pagando los déficits de las empresas públicas, y obviamente que eso no es solamente mal, eso es inmoral. Tanto que les gusta hablar de moralidad, eso es absolutamente inmoral, porque uno no puede hacer la fiesta con la plata ajena. Como dice Claro, Milei, claro. que me encanta el dicho que dice, porque encuentro que ahí se nos aparece la realidad. Es muy fácil ser puto con el culo ajeno. Muy bueno. Pero ahí se nos Sí. aparece, po, obvio. Ahí se nos aparece Claro, la claro, realidad, porque tú claro. dices, hay que dar, bueno, fantástico. ¿Y de dónde saco la plata? Te la Claro, saco pero a ellos ti. siempre dan la plata al resto, ¿no? Nunca la de ellos. Por supuesto que hay que reducir las dietas públicas. Es vergonzoso que niñitos salidos recién de la universidad, que no le han trabajado un peso a nadie y que en el mercado no ganarían ni 1 millón, estén ganando 8 millones y que más encima quieren ser presidentes. Nunca le han Claro. trabajado un peso a nadie. Nunca han hecho nada que realmente muestre su real valía. ¿O no? ¿Ah? Es verdad, sí, sí. Ahora, sí, en el fondo lo que hay que hacer es evitar de que le peguen el zarpazo al botín para que el péndulo vuelva más rápido. Porque, porque los 150.000 millones, si se apoderan, se los van a farrear, los van a votar. ¿No? O sea, no es que vaya a quedar en Chile nada. O sea, van a ser más años de fiesta nomás. Y aleja el péndulo, ¿eh? La vuelta del péndulo. En el fondo, con 150.000 millones a lo mejor aguantan 5 años, no sé. Claro, ¿no? Y Aunque, además lo que van a hacer es probablemente repartir tratar de mostrar que tenían razón, porque hay plata. Y por lo claro, tanto, sin claro. plata no van a poder hacer
en el fondo ninguna de las cosas Nada, y que han menos con prometido. este fisco endeudado a estos déficits. Lo que le queda al próximo gobierno, sea el signo que sea, es pegar un apretón fiscal. Entonces, no, para volver a generar algo razonable. Y si no lo pueden, si no pueden pegar el apretón fiscal, ya se les va a cortar el financiamiento de afuera, de deuda. Well, no se puede seguir endeudando el país a todo ritmo, que es verdaderamente irresponsable. Y al final van a empezar a imprimir billetes. En el fondo, ahí se van el otro botín es el Banco Central. Bueno, ya, le echan el botín. Eso no hay manera de pararlo. Y ahí lo que van a hacer es imprimir y vamos a terminar con 80% de inflación al año. Y eso significa, eso es importante traducirle a las personas, que eso significa que lo que usted gana no le va a alcanzar para lo que le No va a alcanzaba hoy alcanzar, día. claro, Entonces al mes claro, siguiente le va a alcanzar menos porque la inflación lo que hace es que el dinero pierde el valor. Entonces da lo mismo que exacto. usted tenga un salario mínimo, y podemos poner que el salario mínimo son 500 lucas de aquí para adelante, pero las 500 lucas son aire. ¿Ya? Son Entonces, aires si es que la inflación no está bajo control. Y en el fondo, al final el único botín que va a quedar es ese, es el Banco Central. La casa de papel, digamos. la casa de papel, exactamente, la casa de papel. Bueno, Claro. es bien dramático lo que estamos viviendo, sin duda. Mirando el país vecino da un poco de temor, pero sabemos hacia dónde van y por lo tanto hay que intentar cuidarse. O sea, hoy día aquellos que no se están cuidando es porque quieren literalmente que los expropien. Eso está Exacto, cierto y exacto. seguro. Y por eso mismo Exacto. tenemos que aquellos que tienen todavía fondo, levantar la voz y exigir el 100%. Claro, claro, porque en el fondo sin constitución ya no tienen protección. Y no tienen No van a protección tener de muchas ninguna otras cosas protección. más. O sea, de hecho, vamos a reescribir si es que van a respetar también la propiedad privada. O sea, cuando nosotros decimos Bueno, ya, que ese es otra, ya, claro, claro. esa va a ser otra lucha Esa va a ser posteriormente, otra pero lucha, claro, claro. O hasta qué punto van a respetar, qué propiedad, claro, no, claro. y tampoco sirve que en el papel diga que respetan la propiedad privada si después no ponen también que debe ser pagado a costo de mercado, porque si es así, Como está ahora en la Constitución. Mm. claro, porque si eso no es No, si así, va a pasar lo mismo ahora que uno entiende por qué le molestaba tanto la Constitución. claro, ciertamente. Ahora hubo varios que no se dieron cuenta de eso, pero que la hicieron muy bien. Y porque la gente, recién aquí varios en el chat planteaban que es necesario, es fundamental, educación financiera, educación económica, y deliberadamente no se ha hecho educación financiera ni educación Claro, claro, económica. porque la gente se daría cuenta de que la están engañando, digamos. Porque además entenderían que nada es gratis y que cuando el político promete lo que es imposible, porque la gran pregunta que le han hecho a varios políticos es cómo lo vas a pagar. La misma candidata Oliva, ahora que le estaba en un programa de televisión, empezó a prometer un montón de cosas y la periodista, que era la Mónica Rincón, o sea, no estamos hablando de que fuera alguien de derecha, le dice, bueno, perfecto, pero ¿cómo lo va a pagar? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cómo lo va a pagar? Y ella contesta, no tengo ese dato. Pero alguien le dijo que podía girar. eh, eh, no, sí, yo creo que ya tenían gastado el botín. El botín ya lo tenían gastado. O sea, hay que evitar que lo tengan. Sí, y es Eh, importante también decir, y aquí un poco tomando lo que están planteando aquí los telepensantes en sus conversaciones, es que si fueran por todo y le quitaran todo el dinero a todos los más ricos y les dejaran literalmente piluchos en la calle, para pues no no decir, sirve para nada. ya, bueno, pero eso va a durar 6 meses de gasto fiscal. Claro. Y después De, seguimos de con lo hecho, siguiente. de hecho, Magdalena, cuando tú sumas las 10 familias más ricas de Chile, no llegan a 50.000 millones de dólares. Eso es un tercio del botín. Eso es un tercio del botín. Exactamente. Pero si los expropiamos a todos, el gran tema, que muchos dicen, bueno, le quitamos a los super ricos. Bueno, le quitan a los super ricos, le quitan al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y la fiesta va a durar un par de años. Y después de que se Claro, acabe eso, acuérdate, ¿qué? acuérdate que el fisco estaba gastando 70.000 millones de dólares al año, ¿ah? Y ya con un hoyo fiscal casi de 10 puntos del PIB. O sea, entonces, en el fondo, cuando empieza, lo que cuesta, por ejemplo, si uno quisiera la locura de financiar el IFE un año completo, por ejemplo, ¿ah? No, y hay Eh, algunos que lo quieren para siempre.
Claro, hundes al Estado, lo hundes. No, claro, Claro, ahí viene no, la no. pregunta, ¿cómo se paga? Que es la gran pregunta y algunos dirán, ¿qué pregunta tan neoliberal? No, ¿qué pregunta tan realista? Yo siempre digo, si usted va a hacer una fiesta, lo primero que dice es cuánta plata tengo. ¿Ya? Es más, cuando Claro, uno claro. va a comprarse un auto, uno no se Pero compra el con el auto de los botín sueños. podrías tener un año de fiesta, sí, Podría tener un de año de fiesta, Gife. pero después hay No, pobreza. después se acaba, claro, Después hay claro. pobreza. Y Bueno, y eso es lo después ya importante. tienen que agarrar el poder de otra manera, digamos, como lo han hecho otros países. Exactamente. Y después reparten igualdad, pero en pobreza. Claro, claro. Y después en el fondo viene la inflación y la inflación bota los salarios y ya, claro. eh, claro, al final tenemos pobres. Mm. Terminamos Pero la pobres. gracia Bueno, es que si le logras quitar el botín, parten pobres. exactamente, exactamente. Así que todos aquellos que están viéndonos, es necesario empoderar a todos a los que les queda dinero en las AFP para exigir el 100%, y la forma de no echar a perder el mercado de capitales es a través de los APB. Y después tendremos que ver, APB, sí, claro, una que en el fondo esto reforma. se transforma en APB y cada uno lo ponga donde más confianza le merezca que van a estar guardados y más Exacto, y rentabilidad. después vamos Mm. a tener que ver una reforma para poder ver la situación de las pensiones, porque eso va a ser una preocupación inmediata que va a venir y se nos va a aparecer también. O sea, va a haber que hacer. Es más, Absolutamente, va a caer inmediatamente. por eso, la reforma que estaba ya no sirve porque mataron el sistema. O sea, lo que hay que Mataron asumir el es que el sistema. sistema ya murió. Y aquí tiene dos Exacto. alternativas usted. O se lo roban ellos o lo guarda usted, que en justicia es lo que usted ahorró. Y por lo tanto, exija su 100%, déjenlo en APB para no destruir al país y el mercado de capitales, porque eso también podría provocar un colapso no menor. Y bueno, y vamos viendo cómo va, vamos viendo piano a piano, cómo siguen en el fondo la discusión en la convención, porque efectivamente pueden aparecer más cosas en el camino, pero desde ya esto al menos le pone algunas trabas inmediatas, ¿ciertamente? Correcto. Muy bien, sí. Y yo creo que y la manera de salvar las pensiones es usar el sistema actual para transformarlo en un sistema de reparto que asegure una pensión mínima universal. Y Sí, eso, Alexis, dicen aquí, mejor cuenta 2. Eric explicó que la cuenta 2 no conviene porque la cuenta 2 es parte del fondo total y eso con un solo decreto pueden convertir el fondo puede de pasar muy uno. rápido a que tengas la plata en el Estado, en el fondo. Claro, entonces la Y que APB te es cuenta entreguen, individual, y que te entreguen papeles de colores diciendo que tenías hasta que vale por, ¿ya? vale por las famosas cuentas nocionales. ¿Ah? Cuenta nacional. Sí. Así que Claro, bueno, es peligro de que queden cuentas nocionales, digamos. Mm. peligro que quede cuenta nacional. Bueno, te agradecemos, Eric, por esta claridad, sobre todo para poder vislumbrar una salida en un callejón, porque parecía un callejón sin salida, pero a lo mejor hay una salida. Ahora, no hay demasiada salida porque no se ve, se ve bastante oscuro el No, callejón, absolutamente. pero por lo menos hay que ir pensando en al menos no hacérsela tan fácil. Exacto. Y confiar en el péndulo. Y confiar en el péndulo, o sea, confiar de que cuando toque fondo debiera rebotar. Volvemos a la otra dirección, claro. Y ahí será el minuto de reformar el sistema. Mm. Ahí será el minuto de reformar el sistema. Bueno, te agradezco, Eric, les agradezco a todos ustedes por acompañarnos y aprovecho de dejarlos invitados para esta semana en Detrás de la Historia, el miércoles a la 1. Vamos a hablar de Florence Nightingale y de la guerra de Crimea, así que está súper entretenido. En el Instagram de Red Cultural les estamos recomendando para los que quieran ver películas, para las películas y las series, porque siempre nosotros hablamos en torno a películas y series para poder tocar el tema. Así que la guerra de Crimea, la última cruzada, la primera gran guerra moderna, súper entretenido. Así que, Erika, a ti que te gusta la historia, quedas Ya, invitado pues ahí también estaremos. el miércoles a Encantado. la 1. Que estén todos Gracias. muy bien. Cariños a todos. Gracias.